Bien, mis amados, les invito a que puedan abrir las Escrituras en la carta a los Hebreos. Saben ustedes que estamos desarrollando la epístola a los Hebreos. El capítulo 5 nos toca ver hoy. Hebreos, el capítulo 5. Y vamos a leer el párrafo que se extiende desde el versículo 1 al versículo 10. Hebreos 5, 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Soberano Padre, nos postramos en adoración en esta mañana ante ti. Señor, nuestras palabras son huecas y vanas. Solo deseamos que tú nos hables por tu palabra, la única voz digna de escuchar. Clamamos, Señor, que sea exaltado tu nombre, porque tú has dejado esta porción de tu palabra para que nos podamos regocijar y podamos adorar y podamos rendirnos ante Jesús, el perfecto sumo sacerdote. Y te clamo, Señor, que tu iglesia pueda de corazón postrarse y recurrir a Él hoy, porque en Él hay fortaleza, esperanza, confianza. Te adoramos a ti, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, porque somos salvos en Él. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bien, mis amados, en esta mañana quiero compartir con ustedes un sermón que se titula Cristo Jesús es el sacerdote perfecto. Está basado en el párrafo que acabamos de leer, el cual tiene dos partes, se divide en dos partes. Desde el versículo 1 al 4, la palabra muestra las cualidades del sacerdote. Y desde el versículo 5 al 10, muestra a Cristo como el sacerdote calificado. Entonces, estamos viendo en la epístola cómo el escritor va llevando al auditorio hebreo a que se aferre en Jesucristo. Y el escritor ha comenzado a mostrar que Jesucristo es superior a todo y a todos. Lo ha mostrado superior a los profetas, lo ha mostrado superior a los ángeles, lo ha mostrado superior a Moisés. Y ahora está dando las bases, el fundamento claro para que el auditorio hebreo, que estaba acostumbrado a escuchar el Evangelio, pero que todavía se mantenía aferrado al antiguo pacto y a la ley, pudiese entregarse de corazón en confianza plena a Jesús. Y lo que el Espíritu Santo le muestra justamente al escritor es que tiene que mostrar quién es Jesús, el perfecto sumo sacerdote, para que la población hebrea, acostumbrada al sacerdocio como oficio de culto, sepa que en Jesús tiene el perfecto sumo sacerdote en quien confiar. Entre las primeras cosas que un judío podría haberle preguntado a otra persona sobre su religión, estaba justamente esta pregunta: ¿quién es tu sumo sacerdote? ¿Quién es el mediador tuyo ante Dios? ¿Quién es el que ofrece sacrificios por tus pecados? ¿Quién es? Muéstrame quién es. Esta pregunta surge porque para el hebreo es verdaderamente vital el sacerdocio. De hecho, el sacerdocio era para ellos la comunicación imposible. El sacerdocio oficiado por un sacerdote escogido por Dios era el que acortaba las distancias entre la incapacidad de un pueblo pecador y la extrema e infinita justicia de un Dios santo. Si hablásemos con un hebreo practicante, nos preguntaría esto: perdón, dime quién es tu sumo sacerdote. Y un cristiano hablando con un hebreo practicante le puede decir con todo descanso de alma: Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él ha ofrecido el sacrificio por nuestros pecados. No se limita a templos terrenales, ni tiene que hacer sacrificios anuales. No necesita entrar una vez al año, lo hizo una vez y para siempre. Esa sería nuestra respuesta. El creyente tiene un sumo sacerdote perfecto. El sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz le puso punto final a la necesidad de un templo y también le puso punto final a la necesidad de un sacerdocio levítico. Ya no había más necesidad de un sumo sacerdote humano, como los que sucedieron a Aarón, ni de alguna forma de culto practicada por un sacerdote humano. Puesto que en Jesús se reunían las dos necesidades vitales: el sumo sacerdocio y el sacrificio. Él es el perfecto sacerdote de los creyentes. Al momento entonces de su crucifixión, tenemos el relato bíblico, el velo del templo se partió en dos.
El lugar santo quedó unido al lugar santísimo en el momento en el que el Señor expiró en la cruz. Y en un solo acto sacrificial perfecto, Jesucristo logró que miles y miles de sacrificios repetitivos, presentados por una gran cantidad de sacerdotes sucedidos en el orden arónico, no tuviesen necesidad de que vuelvan a sucederse. Él abrió de manera permanente el camino a Dios. De modo que cualquier persona de cualquier época puede entrar en la presencia de Dios por la fe en Jesús. De hecho, en esta mañana la palabra te está invitando a que vengas a Jesús. Él es el sacerdote establecido por Dios de manera perfecta, quien efectuó la obra una sola vez y para siempre. Él está edificando en la tierra un templo vivo, una casa espiritual. Es el cuerpo de todos los creyentes, los que creen en Él, los que confían plenamente en su salvación. De hecho, el Señor en esta mañana, al presentarte el sumo sacerdote perfecto, te está llamando a que vengas a Él, tal como lo hizo en aquel tiempo, con esta carta a la población hebrea. Pero cuando avanzamos en la lectura bíblica, entramos en las cualidades del sacerdote. Porque el escritor lo que trata de hacer es demostrar que las cualidades presentes en todo sacerdote del orden arónico las tenía Cristo de manera perfecta. Por eso es que el párrafo se divide en dos. La primera parte muestra las cualidades exigidas por Dios para el sumo sacerdote hebreo. La segunda parte muestra que hay una perfección en Cristo, el cual tiene estas cualidades, pero de manera perfecta. Y de esta forma, el escritor lleva a la población hebrea y lo invita a que descanse en Jesús, como el sumo sacerdote. Entonces tú puedes leer desde el versículo 1 al 4 que todo sacerdote era tomado de entre los hombres y es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Y cuando entramos al versículo primero, entendemos que la primera condición de un sacerdote hebreo era que sea tomado de entre los hombres. ¿Por qué esto? ¿Por qué la necesidad de que el sumo sacerdote sea hombre? Él debe participar de la naturaleza de las personas para quienes oficia. Un sumo sacerdote verdadero debe tomarse de entre los hombres, debe ser hombre. Dios escogió a los hombres para que oficien el sumo sacerdocio. No escogió ángeles. Y esto tiene un motivo particular. Es que el sumo sacerdote tiene que ser parte de los padecimientos de los hombres a los cuales representa delante de Dios. Él podía experimentar el sufrimiento como los hombres y por ello podía estar capacitado para servirles de forma comprensiva y misericordiosa. Solo un hombre puede servir de manera correcta en favor de otros hombres. Y ese era el motivo por el cual la condición era que el sumo sacerdote sea hombre. Lo pudimos ver en el primer versículo. Todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Entonces debemos recordar para quienes se escribió esta epístola y podemos ver más fácil la importancia de la idea que se quiere resaltar sobre Jesucristo. Él está mostrando justamente por esta verdad que Jesucristo tuvo que hacerse hombre. Para ser un sumo sacerdote perfecto, de hecho, para ser un sumo sacerdote de cualquier tipo debía ser hombre.
Pero esto habla de la realidad de que Jesús necesitó encarnarse. O dicho de otra forma, el sumo sacerdocio humano del orden arónico no era otra cosa más que una proyección futura de lo que ocurriría en Jesús. Era un anuncio perfecto de lo que Dios había planificado para establecer la salvación perdurable, duradera, perfecta. Era que el Hijo de Dios se hiciese hombre. Bajo el modelo antiguo, aún después de los pactos con Abraham y con Moisés, no era posible acercarse a Dios. Después de la caída, Dios expulsó a Adán y a Eva del huerto y el hombre perdió el acceso a la presencia de Dios. Esto es lo que debemos entender. Esta es la realidad. El haber perdido el acceso a la presencia de Dios solo puede ser restaurado cuando alguien oficia por el pueblo ante Dios. En el desierto el pueblo recibió la advertencia de no acercarse al Sinaí, donde Dios escogió manifestarse a Moisés cuando le dio el pacto de la ley, en el templo y el tabernáculo. Dios estaba detrás del velo y solo el sumo sacerdote podía acercarse a él. Entonces, el hecho del sacerdocio tiene toda una connotación relacionada con la caída y el pecado. La situación del hombre totalmente expulsado de la presencia de Dios puede ahora, por medio del sumo sacerdocio, reconstituir la entrada delante de él. De hecho, el pueblo hebreo era representado delante de Dios por el oficio sumo sacerdotal. Y el sumo sacerdote ofrecía por el pecado del pueblo para que Dios sea propicio y para que perdone la maldad de ellos. Entonces, este distanciamiento que el pecado provocó y que se viene experimentando desde el Edén en adelante, el Señor mostró en el antiguo pacto la manera de repararlo. Y la manera de repararlo era que el sumo sacerdote entre a la presencia de Dios en el lugar santo y solo una vez al año en el lugar santísimo y allí ofrezca por el pecado del pueblo. Entonces, la proyección que el sacerdocio hebreo hace del futuro advenimiento de Cristo es perfecta. La encarnación del Hijo de Dios no era una opción, era una necesidad absoluta, era imperativa. Si el objetivo era la salvación de los hombres, el Hijo de Dios debió hacerse hombre. Y esto es lo que representó el sacerdocio arónico. Juan Calvino, nuestro hermano, nos deja este escrito. Era necesario que Cristo se hiciese un hombre real. Pues al estar nosotros tan separados de Dios, de cierta forma estamos delante de Él en la persona del sacerdote. Lo cual no sería posible si este no fuese uno de nosotros. Tremenda expresión de Juan Calvino. Así pues, el Hijo de Dios debe tener una naturaleza común con la nuestra. Y esto no lo disminuye en su dignidad, sino que lo eleva más para nosotros, porque Él es apropiado para reconciliarnos con Dios, pues es hombre. Él padeció lo que tú padeces. Él sufrió la tentación que tú sufres. Él lloró tus lágrimas. Él sufrió tu cansancio. Él atravesó tus pruebas. Dios tuvo que descender donde estamos para levantarnos y llevarnos a donde Él está. Cuando avanzamos, podemos encontrar la expresión que dice
que este sumo sacerdote era constituido por Dios a favor de los hombres. Entonces, la segunda condición es que tenía que ser escogido por Dios. No cualquiera podía entrar a oficiar. Era Dios quien escogía quién se iba a presentar delante de él por el pueblo. Y esto es un acto totalmente soberano porque lo determina Dios, puesto que esa función es absolutamente profunda y delicada. No todo el que amaba a Dios, no todo el que adoraba a Dios, no todo el que se congregaba en el nombre de Dios de entre los hebreos podía oficiar de sacerdote. Era constituido por Dios a favor de los hombres. Y tenemos el relato escritural en el libro de Números, en el capítulo 16, cuando Coré, Datán y Abirán se levantaron en contra de Aarón y de Moisés. Y se hartaron del sacerdocio arónico. Entonces no se le ocurrió mejor cosa a Coré, Datán y Abirán que decir, pero si todos nosotros amamos a Dios, y todos nosotros tenemos a Dios, ¿qué tienen que estar ustedes? Cualquiera del pueblo y de los que son de renombre espiritual en el pueblo puede hacerlo. Y juntaron una turba y se levantaron en contra de Moisés y Aarón. 250 hombres de renombre, del consejo, dice la palabra. O sea, de los más espirituales, los más conocedores de la ley, las personas de renombre. Y Coré, Datán y Abirán, propiciando esta revuelta, seguido por este consejo, se presentaron ante Moisés y Aarón y reconvinieron ante ellos. ¿Y cómo termina la historia? La historia termina en el hecho de que Dios le dijo, apártense, que voy a destruir este pueblo. No entienden lo que significa presentarse ante mí para que sean perdonados. Es algo mucho más profundo, más delicado de lo que ellos piensan. Y así termina la historia en Números 16. Se abre la tierra y los traga vivos. La rebelión de Coré es registrada en la Escritura como un acto que no es digno de imitar. El punto es que debe ser escogido por Dios el sacerdote que se presenta ante Dios. Y todo esto, que lo vemos en el Antiguo Pacto, es una figura proyectiva de lo que es Jesús. Pero cuando seguimos avanzando encontramos la segunda condición. El sacerdote hebreo no solamente debía ser un hombre escogido por Dios, sino que en el versículo 2 del relato dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Esta condición es que debe ser compasivo con los hombres. Si hablamos de omnisciencia, podemos decir que Dios lo sabe todo. Pero si hablamos de compasión perfecta, es que Cristo siente todo. Cristo no necesitaba aprender alguna clase de información cuando vino al mundo. Era omnisciente, todo lo sabía, pero eligió participar en los sentimientos de los hombres personalmente para poder ser también compasivo y sentirlo todo. ¿Tú has pensado en esto? Él experimentó el hambre, el calor, el frío, la sed, la angustia, el dolor. Un verdadero sumo sacerdote tenía que ser compasivo con quienes servía. Y esto era figurado en el sacerdocio arónico. Por eso el escritor muestra los rasgos necesarios del sacerdocio. Y la compasión está presente.
Un verdadero sumo sacerdote participaría completamente de la situación humana. Estaría íntimamente ligado a las cuestiones de la vida del hombre. Necesitaba vivir entre los hombres como un hombre, sentir como ellos en sus altos y bajos, para que pudiera mostrarse paciente con ellos. Pero no solamente el hecho de que debía ser compasivo significa mostrarse paciente. Hay otra connotación en el término griego del original, el cual es metriopateo. Esa es la palabra desde la cual se toma el tema o el término compasivo. Significa que él debía tratar con bondad o moderación a las personas que tenía que representar ante Dios. Esto significa que él debía estar en medio de la realidad del pueblo y debía mediar entre la ignorancia del pueblo, la exigencia de Dios, y debía ser compasivo para con el que se acercaba a Dios. Él tenía que estar luchando entre límites humanos, su celo por la santidad, su compasión por la ignorancia humana. Llegar al límite de aborrecer el pecado y llegar a la ternura de querer que Dios perdone al pecador. Y esto es lo que significa la expresión metriopateo. Es que él debía ser paciente para con los ignorantes y extraviados. Aquellos con los que el sacerdote debía mostrar paciencia eran los ignorantes y extraviados, es decir, quienes pecan por ignorancia. Entonces, la provisión del antiguo pacto era que el sacerdote haría propiciación ante el Señor en favor de la persona que inadvertidamente haya pecado. El sacerdote hará propiciación y la persona que pecó será perdonada. Esto lo podemos encontrar en el antiguo pacto en Números capítulo 15, el versículo 28. Entonces, esta era justamente la manera en la que debía obrar el sacerdote y era su rasgo de carácter. Él debía ser compasivo y debía estar mediando entre límites. Debía tener control de sus mismos sentimientos y sensaciones encontradas. Por un lado, su celo por la santidad, su temor de Dios. Por el otro, su comprensión del pecado en el pueblo. De manera que el énfasis aquí está en la compasión. Y el sumo sacerdote debía mostrar compasión por quienes se extraviaban, por los ignorantes, los simples que atravesaban el mal. Como el sacerdote judío era pecador también, tenía la capacidad natural y debía tener la sensibilidad para captar una parte de lo que el prójimo estaba sintiendo. Y esto es lo que necesitaba el sacerdote, vivir en esa balanza de equilibrio, la cual es traducida desde el original como ser paciente. Pero el tercer rasgo que encontramos en el versículo 3, cuando avanzamos, es que él tenía que ofrecer sacrificios. Fíjense lo que dice el versículo 3. Por causa de ella, de esta debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también debe ofrecer por el pueblo. Entonces el sumo sacerdote tenía el deber de oficiar el ofrecimiento de estas ofrendas.
y debía ofrecer por sí mismo en reconocimiento a su propio pecado y debilidad. Y luego de haber ofrecido a Dios por sí mismo cuando estaba apto para representar a los otros pecadores, Él debía ofrecer ofrendas de los pecadores a Dios para que Dios sea propicio hacia esos pecadores. Estas eran las ofrendas de grano que consistían en harina fina y aceite, mezclados con un incienso para dar un aroma agradable, y algunas veces preparadas como un pastel. Parte de la ofrenda se ofrecía en el altar y el resto pertenecía a los sacerdotes para que ellos coman de ella. No se podían usar ni limón ni miel, dice la palabra, porque fermentaban. Se pedía una cantidad pequeña de sal porque ayudaba a la preservación. Esto era toda la condición de esas ofrendas que eran ofrecidas por el sacerdote. La ofrenda representaba la dedicación de una persona y sus posesiones a Dios en agradecimiento completo por lo que Dios había hecho. El reconocimiento del pecador ante Dios por todo lo que él es y por lo que había hecho por él es lo que hacía que Dios sea propicio para perdonar este pecado del pueblo. Entonces, se debían ofrecer sacrificios. Y cuando avanzamos en el versículo 4, entramos en la división segunda del párrafo. Ya nos ha presentado la palabra al sacerdote que representa al sumo sacerdote perfecto que había de venir, el Mesías encarnado. Y pudimos ver que tenía que ser hombre, escogido por Dios. Pudimos ver que él tenía que representar al pueblo, haciéndose parte de lo que el pueblo siente. Debía ser compasivo con los que él representaba y debía ofrecer sacrificios por ellos. Una vez que él ha presentado esto, muestra a Cristo y lo hace en el versículo 5 y 6. Cuando dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el escritor hace la comparación y dice, de la misma manera que la primera condición es que el hombre que sea sacerdote tiene que ser escogido por Dios y no puede ser cualquiera, Cristo es el que realmente Dios escogió para ser el sumo sacerdote perfecto. Esta comparación es la que está presentando aquí. Cristo es nombrado por Dios. Primero Dios Padre escogió, envió y honró a Jesús. Una vez más nos dice el escritor, mostrando el Antiguo Testamento, cita del Antiguo Testamento, porciones que confirman esta verdad. La del Salmo 2, versículo 7, cuando dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y de la misma manera, el Salmo 110 en el versículo 4 dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces la palabra está mostrando a Dios respaldando, Dios Padre respaldando la encarnación del Hijo. Y este es el primer punto en donde el escritor lleva a la población hebrea que se enfoque en Jesús para confiar en Él. Es el que cumple las condiciones del sacerdocio arónico, pero de manera perfecta. Porque ningún sacerdote de la orden arónica era hijo de Dios, pero este es el Hijo de Dios. Es Dios hecho carne, es Dios hecho hombre y es el Padre quien lo toma, es Él quien lo envía y es Él quien lo honra.
Esto tiene que ver con un pacto de redención que está trazado en la eternidad, en donde el Padre escoge al Hijo para que sea el comprador del pueblo santo, para que Él sea el que pague el precio del pecado de los escogidos en la cruz. Y el Padre se obliga a honrar al Hijo, el Padre se obliga a sostener al Hijo, el Padre se obliga justamente a respaldar al Hijo. Y esto Él lo muestra cuando el Hijo está encarnado. Este es mi Hijo amado en el momento del bautismo, en el cual yo tengo complacencia. Óiganle a Él, lo respalda como su emisario. Este pacto de redención se encuentra en la Biblia y también el Hijo se compromete a obedecer al Padre. Y cuando vamos a Hebreos encontramos que dice: sacrificios y ofrendas por el pecado no quisiste, mas he aquí que vengo, oh Dios, como en el rollo del libro está escrito de mí. Quita lo primero, el pacto antiguo, quita las figuras, porque ahora ya se establece esto último. Mas he aquí que yo vengo, me has preparado cuerpo y entonces yo vengo. Y este es el pacto de redención, el Padre que se obliga a respaldar al Hijo, el Hijo que se obliga a obedecer y satisfacer al Padre. Él es el sacerdote perfecto. Él fue puesto por el Padre para representarnos delante de Él. Él es nombrado por Dios. Los lectores judíos sabían que los dos pasajes se referían al Mesías, tanto el del Salmo 2 como el del Salmo 110. Aquellos pasajes del Antiguo Testamento confirmaban esto, que el Mesías era enviado por Dios. No obstante, a pesar de que Jesús es el Hijo divino, Él no tomó esa posición para favorecerse o para honrarse a sí mismo. Dijo a los líderes judíos que le cuestionaron: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Tú lo puedes leer en San Juan 8:54. Y Dios revistió a Jesús con la autoridad y la honra del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué compara a Jesús con un orden distinto al arónico? Porque en realidad toma un ejemplo humano para mostrar la superioridad de Jesús sobre los sacerdotes humanos. ¿Y por qué toma un ejemplo humano para mostrar esto? Porque menciona a Melquisedec. Y menciona a Melquisedec que era rey de Salem, o sea, la ciudad antigua sobre la cual se fundamenta la moderna Jerusalén, o Jerusalén. O sea que Melquisedec antecedió a Abraham temporalmente, pero fue sacerdote del Dios Altísimo. Y él reinó sobre Salem, o sea, fue un antiguo rey de Jerusalén, o sea, antes de que sea Jerusalén. Y el escritor toma este ejemplo para mostrar que Cristo es superior, porque lo asocia a este sacerdote antiguo, Melquisedec. Si ustedes leen la historia antigua, este Melquisedec es el que sale a recibir a Abraham cuando volvía de la batalla de los reyes. Y entonces, él está como un sacerdote antes de que el Señor llame a Abraham. Pero entonces, ¿por qué hace esto el escritor? Porque muestra que Melquisedec es un representante, un apuntador del futuro Mesías encarnado. ¿Por qué? Porque nunca se revela en la Escritura la descendencia de Melquisedec, ni su fin. El solo hecho de que haya existido Melquisedec con el recorte de sus antecesores y sucesores es la figura más perfecta del sacerdocio de Cristo. Y por eso es que dice, según el orden de Melquisedec. Porque todo sacerdote arónico tiene un padre y una madre y está en una tumba. De Melquisedec nada se sabe. ¿De dónde vino? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Y cuándo murió?
Ese es el orden. Es un orden figurativo superior al arónico que tiene límites. Y Cristo Jesús es constituido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esa es la primera confirmación que el escritor hace. Y entonces le dice a los hebreos, aférrense a Jesús. Su orden sacerdotal es superior a la de Aarón. Él no tiene principio de días ni final de días. Él es el Dios hecho hombre. Es el creador reducido a ser criatura sin dejar de ser Dios. Experimentó todo lo que tú puedes experimentar en carne. Y Él es el único perfecto sacerdote que te puede representar de manera plena ante Dios. Por eso la palabra habla en Efesios que somos justamente hechos aceptos delante de Dios a través de Jesús. En segundo lugar, el escritor muestra que Él es compasivo con los hombres. Si tú te extiendes y sigues el desarrollo exegético como lo vengo haciendo, vas a ver el versículo 7 y 8, en donde dice Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es tremendo esto. La palabra lo está diciendo, aunque era hijo, aunque él era Dios, miembro de la trina deidad, creador con los atributos de omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia, dentro del plan redentor de Dios, aprender la obediencia estaba en practicar la obra obediente de someterse a la encarnación y a la muerte. Pero entonces, Él es compasivo con los hombres, porque atravesó lo que los hombres atraviesan. Jesucristo era compasivo con los hombres, se identificaba con ellos, los entendía y sentía con ellos. Él era hombre, nunca dejó de ser Dios, pero era 100% hombre. Tan cierto como cualquier hombre que sirviera en el templo o el tabernáculo. Por eso es que estos hombres que sirvieron antes apuntaron a su encarnación, porque Él debía hacerse hombre, para representarnos ante Dios de una manera perfecta. Y entonces, siendo Él el sacerdote según el orden de Melquisedec, eterno, sin principio de día, sin final, Él es el sacerdote perfecto. Es Dios hecho carne. Nadie puede representarnos delante de Dios de una manera más perfecta que Dios mismo. Y nadie puede sentir lo que tú sientes de una manera más perfecta que no sea Dios hecho hombre. De hecho, es el vínculo perfecto. Esto es lo que está enseñando Hebreos. Nadie puede representarnos de una manera más perfecta ante Dios que el Dios Hijo. Y nadie puede haber experimentado la humanidad de una manera más exacta que el Hijo encarnado. El escritor lleva a los hebreos entonces a enfocarse en Jesús y a observar la perfección del sumo sacerdote. Y llama al pueblo de Dios a echarse con toda confianza, a arrojarse de corazón a Él. Dime tú en esta mañana, ¿dudas de Jesús? ¿Cuál es el vínculo que tú tienes con Él cada mañana cuando te levantas? ¿Descansas plenamente en su sacerdocio permanente? ¿O estás sintiéndote dueño de ti mismo? ¿Estás dudando de Él, de su obra de representación que tiene por ti delante del Padre?
En esta mañana el Señor llama a la iglesia a confiar en el Señor como el perfecto sacerdote, el que padeció lo que tú padeces. Estás pasando por prueba, por dolor, pero no vas a Jesús. Es que si tú llevas la carga y no vas a Jesús, es porque no has entendido que es el sumo sacerdote perfecto. Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Estás en dolor, ve a Jesús. Estás en tentación, ve a Jesús. Estás en prueba, ve a Jesús. Aférrate, tómate de Él. Eso es, confía plenamente en Él. Él es compasivo con los hombres. La palabra muestra lo que Él padeció. Cuando Jesús oró al que le podía librarle de la muerte, no esperaba escapar de la cruz o del sepulcro. Esto hubiese destruido la obra que le fue encomendada. Era para eso que Él había venido a la tierra. Él había venido a morir. No podía pedirle al Padre que lo libre de lo que Él había venido a hacer. Pero entonces la palabra muestra que Él experimentó nuestros dolores. Y la traducción más exacta es que Él clamó a Dios para que pueda sacarlo de la muerte. Jesús no estaba pidiendo que lo salvara de morir. Solamente estaba pidiéndole al Padre la garantía de que lo iba a resucitar. Él no podía evitar la cruz. Él solo deseaba recibir la certeza de la resurrección. Y el Padre oyó a Jesús a causa de su temor reverente. Ese temor reverente del cual habla aquí el escritor es traducido desde un término que es eulabeia y significa una sumisión reverencial. Esto conlleva la idea de ser sumisamente devoto a los principios y a la voluntad del Padre. Jesús reconocía la soberanía de Dios y se entregó completamente a ella. Es por eso que Él puede compadecerse. Es el sacerdote compasivo de manera perfecta. Como hombre, clamó que el Padre lo resucite. Todo lo atravesó. Sin embargo, hoy hay cristianos que en cambio de recurrir a Jesús, recurren a sus propios principios. Otros toman las herramientas de sus propias fuerzas. Dejan la oración, dejan la palabra. Su corazón está en independencia y limitan la confianza. Pero el llamado del Señor en esta mañana es: échate completamente sobre mí. Yo soy el sumo sacerdote perfecto. Estuve donde tú estás y te espero en la gloria. Por eso cuando avanzamos podemos encontrar en el versículo 8, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El padecimiento es la mejor forma en la que Dios enseña la obediencia. A veces es la única forma en la que el humano aprende a obedecer. Es sufriendo en carne propia lo que otro ha sufrido. Cuando tú tomas la Escritura, el principio que el Padre aplicó en Cristo es el mismo que aplica en Pablo. Y cuando tú tomas 2 Corintios capítulo 1, Pablo pasa por dolores que el Padre permite que él sufra
para estar capacitado para poder ayudar a los que son probados de la misma manera. Entonces el padecimiento es una forma de Dios. Y esto es lo que está diciendo aquí. Aunque Él era hijo, aunque Él era Dios hijo, Él necesitó atravesar en la faz humana la metodología paternal de enseñar la obediencia. Él no pudo esquivar el padecimiento. Él debió sufrir para ser obediente. Nadie puede ponerse en el lugar del otro si no pasa por lo mismo. Figúrate esta imagen. Hay una persona quemada a la cual tú tienes que atender. Y tú haces todo el esfuerzo por compadecerte de sus dolores. Pero nunca podrás sentir su dolor si no te quemas. Esta es una forma gráfica de entender por qué Cristo fue perfeccionado en el padecimiento. Él aprendió la obediencia al padecer. Jesús tenía que aprender ciertas cosas por medio del sufrimiento. No fue exento para nada del dolor y de las dificultades. Él atravesó lo mismo que nosotros. Y aunque era el Hijo de Dios, Dios en carne humana, estaba llamado a sufrir. Y Él aprendió el significado completo del costo de la obediencia hasta la muerte por lo que padeció. Por lo tanto, Dios lo confirmó posterior a morir como un sumo sacerdote perfecto. Esta es la clase de sumo sacerdote que necesitamos. Uno que sepa y que entienda que estamos nosotros atravesando el dolor, el padecimiento. Uno que sepa lo que yo estoy pasando. Ese es el que necesito. Y Cristo sí lo sabe. Cristo sí lo siente todo. Para eso fue chocado. Es que nosotros podemos verlo a Él en la etapa de la exaltación, posterior a la etapa de la humillación, siendo confirmado por Dios como el sumo sacerdote perfecto. Dios le exaltó hasta lo sumo. Él le dio un nombre que es sobre todo otro nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, Él en la etapa de la exaltación, en la tercera de las etapas de la exaltación, luego de la resurrección, sigue justamente la ascensión, y ahora está entronado como sumo sacerdote, como el abogado perfecto, el que aboga por cada uno de nosotros ante el Padre. Y esto habla de su exaltación. Hay una confirmación del Padre en la labor del Hijo de ser el sumo sacerdote perfecto. Por eso es que Juan habla claramente y dice: yo les escribo esto, hijitos míos, en el capítulo 2 y versículo 1, para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, es decir, por los de todos los creyentes que habitan en el mundo. Él no va a ser la propiciación por los pecados de los impíos, mientras el Espíritu Santo no les despierte y les regenere para llevarlos a creer. La propiciación tiene una obra efectiva. Pone a cuentas al pecador con Dios, de manera efectiva, puntual, personal. Y esta es parte de la obra sacerdotal de Jesús en su exaltación. Es la obra permanente hoy. Hoy tu pecado
debe ser confesado a Él. Hoy tu pecado debe ser expresado delante de Él. Hoy tus necesidades como humanos deben ser expresadas delante de Él. Tus dolores, tus temores, tus angustias, tus preocupaciones y ansiedades deben ser puestas delante de Él. Él es el sumo sacerdote perfecto. Y por último y para terminar, Él es el sacrificio por los hombres. La misma figura que el escritor muestra de los sacerdotes hebreos que debían ofrecer sacrificios, Cristo lo hizo en persona. Él no ofreció un sacrificio, Él se ofreció en sacrificio. No hay forma de que la población hebrea pueda dejar de ver en Jesús el sacerdote perfecto. Es superior en todo al sacerdocio arónico. Y esto lo dice el versículo 9, ya terminando el párrafo. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús, en su sufrimiento y muerte, cumplió el tercer requisito para ser sumo sacerdote perfecto. Se ofreció en sacrificio y con ello se perfeccionó como sumo sacerdote y fuente de salvación eterna. Jesús pasó por todo lo que tenía que pasar y logró todo lo que necesitaba lograr para poder ser un sumo sacerdote perfecto. Debemos entender que esto no significa que Él se mejore en su naturaleza, porque nunca dejó de ser Dios y nunca dejó de ser perfecto. Pero su perfección fue en la faz humana, porque se perfeccionó aprendiendo la obediencia. Jesús, al ofrecer su sacrificio, difería en dos formas importantes de los otros sumos sacerdotes. Primero, no tenía que hacer un sacrificio por sí mismo antes, porque Él era perfecto. Y cuando el escritor le muestra esto a los hebreos, les está diciendo: arrójense a Jesús, vengan a Él. Nadie es más digno de confiar que Él. Cristo en su perfección no tuvo que ofrecer por sí. Él fue directo a ofrecerse como el santo cargado del pecado que no cometió. Y en un sacrificio perfecto por la perfección sustancial de su persona, su santidad impecable, su persona impecable, Él se constituye en el sacrificio perfecto. Este es el sacrificio que agrada a Dios. Y por este sacrificio, Dios se ha cobrado en el juicio más justo en las horas de la cruz el pecado del pueblo santo. El sacrificio perfecto de Cristo consigue la justicia plena. Dios ya ha juzgado de manera completa el pecado del cuerpo de Cristo, de la iglesia, del pueblo santo de Dios, de manera plena en la muerte de Jesús. Este es un acto legal. La cruz es un acto judicial. El martillo se bajó del trono y el cordero fue sacrificado y el pecado fue pagado. Pero el sumo sacerdocio de Jesús se aplica en aquellos que creen en Él. Estos son representados ante el Padre. Con su muerte Jesús abrió el camino para la eterna salvación. Todos los sacerdotes juntos de todos los tiempos no podrían dar salvación eterna. Ninguno de ellos pudo. Por eso el sacrificio hebreo necesitó ser repetitivo. Cristo, el sumo sacerdote, una vez y para siempre, se ofreció de una sola vez, sin ofrecer por sí, de manera santa, tal como Él era, en una condición de impecabilidad absoluta, la única que pudo satisfacer a Dios. Y por esto Él es autor de eterna salvación. ¿Sabes? ¿Dudas de Jesús?
¿En esta mañana sigues dudando de Jesús? ¿Aún no es Él tu Señor y Salvador? ¿No lleva Él el timón de tu vida terrenal todavía? ¿Tenés tus reservas matrimoniales? ¿Le ocultás a Jesús lo que sentís y lo que pensás? ¿Te crees que porque tu esposo no lo sabe, Él no lo sabe? ¿O porque tu esposa no lo sabe, Él no lo sabe? La porción de esta mañana va mucho más allá de enterarnos cómo es el sumo sacerdocio. Es el llamado a una vida real de comunión, de entrega total con el sumo sacerdote perfecto, el que nos representa delante del Padre. Y quiero hacer un llamado final. Si tú eres creyente, el Señor te está llamando en esta mañana a la plena confianza en Él, que se manifiesta prácticamente en la confesión permanente y diaria de tus pecados. El escritor Juan, en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 9, si confesamos a Él nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes? Si tú eres un hijo de Dios, que estás escondiendo la realidad de tu pecado, abrigándolo, solo hay una explicación teológica. Cristo no es hoy tu sumo sacerdote. Tú te estás reservando, no te has echado en confianza a Él. Por eso no confiesas. Porque no crees en su abogacía. Porque no crees en su representación perfecta. Porque no crees que el Padre se satisface en los alcances de su muerte y te perdona hoy. Confiesa hoy tu pecado. Ven a Jesús. El sumo sacerdote perfecto hace que un cristiano deje de pretender enfrentar la vida de manera independiente. El sumo sacerdocio de Jesús entendido en un creyente hace que el creyente pueda relajarse y descansar en la soberanía de Dios y se presenta ante Jesús y le clama por su necesidad, por sus metas no alcanzadas, por sus sueños frustrados, por sus dolores constantes, por sus pruebas permanentes. Si tú confías que Jesús es sumo sacerdote, tú te echas en Jesús y descansas plenamente en Él. Y por último, si Cristo Jesús es tu sumo sacerdote, Él será tu único recurso cada día. El apóstol Pablo lo enseña diciendo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él es el que arroja fuerzas al que atraviesa el valle de lágrimas. Ese sumo sacerdote, el perfecto sumo sacerdote, el que nos representa delante de Dios, estuvo en la tierra y te espera en la gloria. Pero si en esta mañana tú estás sentado aquí y estás asociado con la iglesia bíblica bautista, Crecer, y aquí de Saldán, pero tu corazón está en las tinieblas, tu cuerpo está en el templo y tu alma fuera del reino, ven a Jesús. Él es el sumo sacerdote perfecto. Él es el que se ofreció a sí mismo como la ofrenda perfecta para pagar el precio del pecado delante del Padre. Si tú experimentas el pecado en tu corazón, si aún estás fuera del reino a pesar de estar dentro del templo, arrepiéntete de tu pecado, ven a Jesús, póstrate ante